Centro Mágico Alto Astral presenta el poder de la palabra. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el poder de la palabra. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el poder de la palabra. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el poder de la palabra. Ayúdenos dándole me gusta. No olviden compartirlo. Centro Mágico Alto Astral presenta el poder de la palabra. Ayúdenos dándole me gusta. No. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Yo sé que me extrañaban horrores, yo a ustedes también las extrañaba horrores, no tienen ni idea de cuánto las extrañaba. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Quién anda por aquí? Platíqueme. Yo sé que me tardé, yo sé que hace 8 días las dejé colgadas, perdón, pero les di una gran explicación, se los prometo. No, no es cierto. No, la verdad es que sí, mil disculpas, mil disculpas. No era mi intención no tener no transmitir hace 8 días. La verdad es que me ganó el tiempo, me ganó las circunstancias, pero ya estamos aquí. Me encantaría saber si se escucha bien, si hay alguien por ahí, pues igual me dice. Y si no, pues ya ni modo, esperemos que se oiga bien. No se crean. No, pues bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto regresar el día de hoy. Yo sí los extrañé muchísimo. Yo no sé si ustedes me extrañaron a mí, pero yo sí los extrañé muchísimo. Porque además este era un tema bien padre que yo tenía como muchas ganas de darle. Perdón, de darles porque, como ya les había platicado, yo había estado subiendo videos a TikTok y entonces esos videos de TikTok, uno de todos ellos, pues hablan con rituales, hablan de ciertos elementos para poder trabajar con ustedes. Entonces, para poder trabajar. Entonces, muchos de ellos son rituales, perdón, otros son hechizos, pero en su mayoría son conjuros. Entonces, pues obviamente yo les empecé a poner ahí el poder de la palabra, como un resumen así muy chiquitito y muy rápido. Y la verdad es que es de los videos que más ha llamado la atención, que más visitas tiene. Entonces dije, no, pues tengo que ampliar la información, tanto para poder subir más información a TikTok, como para pues, mis chicos de Facebook que siempre me siguen, que siempre están conmigo. Pero bueno, ya los que están en Instagram, siguiéndonos, Instagram, no sé hablar, perdón, pues ya sabían que ya había como redecorado. Les presumo mi mural está hermoso, tiene mucho que ver con el centro, con lo que yo trabajo, con lo que estamos trabajando actualmente. Entonces, me encantó, llegó a mí y yo estoy feliz de que haya llegado a mis manos. Pero bueno, entonces, pues bueno, les platico. Pues de nuevo, voy a tratar de retomarlo como siempre. Digo, ya nada más fue un fin de semana que no estuve con ustedes, pero yo siento que tiene muchísimo que no los veo. También ya les subí la meditación del ego que les había prometido, ya está ahí, me gustó cómo quedó, a ver ustedes ya me estarán diciendo si les gusta, si no les gusta, si les pareció hermosa, si les pareció que le faltó algo. No olviden ahí también checar esta meditación del ego, la verdad es que está
pues interesante, me gustó al final cómo quedó. Digo, sí, necesitan ver primero la explicación de lo que es el ego para poder entenderle pues mejor a lo que les estoy platicando o a la meditación que les estoy proponiendo. Pero bueno, el día de hoy entremos en materia, ya hice mucha introducción para ver si llegaban los chicos, las chicas, pero creo que no van a llegar. Se aburrieron de esperarme 8 días, nada, no es cierto. Bueno, entonces pues quiero platicarles el poder de la palabra. Ustedes saben que la magia o la energía, siempre el mayor poder es la intención. Casi en todos los conjuros, en todos los hechizos, todas las personas que realmente saben manejo de energías, que realmente saben magia, siempre nos van a estar hablando de esta necesidad de el poder de la palabra, de la intención, el intencionar nuestros rituales, nuestros hechizos por medio de conjuros o por medio de oraciones o por medio de una intención que nosotros le vamos a estar dando, ya sea a las velas, ya sea a los elementos, ya sea a los dibujos, a cualquier cosa que nosotros estemos haciendo. Yo les digo en TikTok que incluso el maquillaje a la hora de estárselo poniendo lo pueden ir intencionando. Y eso es muy importante para poder seguir o para poder darle una magia, darle un movimiento energético mucho mayor al conjuro o a la magia o a la energía que estamos moviendo en ese momento. Por eso la intención es muy muy importante. Incluso se dice que hay gente que puede hacer bien o puede hacer mal con el solo poder de su intención, es decir, con solo desearle mal a las personas puede causar un daño y viceversa, ¿no? Las personas que pueden tener también causar un bien a las personas por medio del poder de la palabra o el poder de su intención, ¿no? Bueno, para hablar de la intención, vamos a dividirlo, ¿no? Primero vamos a hablar de la intención. Entonces, esta intención tiene mucho, mucho que ver con este poder de la palabra, con este poder. ¿Cómo se da esta intención con mayor fuerza? Pues por medio de la palabra. Cuando ustedes empiezan a intencionar por medio de la palabra, la intención se vuelve mucho más fuerte, mucho más estable, mucho más grande se vuelve la intención cuando nosotros lo hacemos por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra nos da la facultad de darle una intención a las cosas de manera de dos vías. Es decir, el poder de la palabra, ya sea verbal o escrita, siempre va a ser un poder de intención mucho mayor que el mero pensamiento. Obviamente todos sabemos que en la mente se crea todo para poder traerlo a la realidad o poder hacerlo realidad. Sin embargo, eso no limita muchas cosas. Solamente que si además de esa mentalización nos comprometemos o queremos hacer una palabra, entonces se hace en dos vías esa intención. ¿Por qué en dos vías? Porque por un lado estamos verbalizando y por el mismo, en ese mismo momento estamos escuchando. Cuando estamos escribiendo estamos utilizando el poder de escribir, lo estamos haciendo escrito, pero al mismo tiempo lo estamos viendo. Entonces está saliendo y está entrando en el mismo momento. Entonces esto le crea una fuerza y una intención doble o mayor a esto que nosotros queremos decir o queremos hacer. Por eso es bien importante que cuando nosotros queremos hacer un hechizo, un conjuro, mover energías, es más, mover cualquier clase de energía, lo hagamos mediante la palabra, ya sea escrita o ya sea verbalizada. Es por eso que también cuando nosotros vamos pues a terapia o muchas de las técnicas que se utilizan para la sanación, para todo esto, nos piden que escribamos y o bien verbalicemos las cosas que estamos queriendo intencionar. De hecho, si ustedes quieren todavía darle mucha mayor fuerza a esta intención, pues lo pueden hacer de las dos formas, verbal, escrita. ¿Por qué? Porque estaría entrando por cuatro sentidos o por cuatro vías a nuestro ser, saliendo y entrando por dos vías, bueno, saliendo por dos vías, entrando por dos vías, es decir, teniendo cuatro canales de esta intención.
Entonces, por eso es muy, muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que esta verbalización o esta escritura, esta palabra tiene un poder muy especial. De hecho, hay autores que la comparan con una varita mágica. Dice, hace dentro de lo que estaba yo estudiando, porque quiero que sepan que aparte de lo que yo sé, o sea, casi siempre que voy a hacer un en vivo de algo, pues leo algunas cosas, leo algunas teorías para pues también enterarme de qué más dicen los autores y demás, ¿no? Los compañeros en el tema. Y entonces estaba leyendo que me decía que la gente siempre dice que quiere una varita mágica para hacer las cosas, ¿no? Pero no se da cuenta que en realidad todos tenemos esa varita mágica y esa varita mágica pues obviamente es el poder de nuestra palabra, pero que desafortunadamente pues son pocos los que la utilizan, ¿no? O los que son conscientes de este gran poder que tiene la palabra. Entonces, que realmente es una varita mágica. De hecho, inclusive hay muchos movimientos energéticos que están acompañados ya sea por un conjuro, ya sea por escritura, ya sea por alguna de estas vías, porque desde hace mucho tiempo se sabe que la palabra es una de las fuentes de mayor poder. Desafortunadamente, pues es algo que no se dice así como que abiertamente por muchos temas, ¿no? Por entre muchas otras cosas, pues todo lo que era movimiento energético y demás, pues estaba bastante, pues estigmatizado por muchas cosas, ¿no? Sin embargo, pues de poco a poco se han ido viniendo a hacer nuevas cosas, a que cada vez estos movimientos energéticos sean mucho más factibles, muchos más viables, que todo esto tenga mayor fuerza, mayor pues y mayor entendimiento y al mismo tiempo pues también que se expliquen más estas cosas. Entonces, pues nosotros tenemos esta gran fuerza. Hola Saraí, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vas llegando de tu trabajo. No te preocupes, bienvenida. Qué bueno que me ves, Saraí. No importa que me veas en diferido o en vivo, aquí estoy. Te extrañaba, tiene ratito que no te veía. Me da gusto saludarte, aunque sea un ratito. Que descansa un ratito y sirve que me oyes. A lo mejor hasta te da un sueñito. Ah, no es cierto. No, pues aquí estamos platicando, Saraí. Qué bueno que ya llegaste del poder de la palabra. Tú eres de las que saben mucho de esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos en que cuando verbalizamos o escribimos, damos fuerza a lo que estamos deseando, a lo que estamos pidiendo. Es por eso que siempre que ustedes quieran crear algo, traten de escribirlo. Yo además no solamente les recomiendo también verbalizarlo, sino la escritura hace muchos milagros. Apenas voy, jiji. Gracias a Dios he tenido trabajo, pero aquí estamos. Ay, qué bueno, Saraí. Sí, la verdad, gracias a Dios que se tiene trabajo. Ojalá y te lo siga multiplicando. De verdad te lo deseo de corazón. Y a todas, por supuesto. Entonces, bueno, les decía, sí, o sea, siempre hay que escribirlo. A mí me gusta, si bien verbalizar es algo bien importante, porque digo, yo aquí me puedo pasar las horas hablándoles del tema que conozco, obviamente, ¿no? Pero me fascina hablar, ya todas las que me conocen saben que yo me la puedo pasar hablando y hablando cuando hacemos, conexiones, ya sea en videollamada o por Meet o como sea, yo puedo hablar y hablar, o sea, literal nos podemos pasar 3 horas o más en una conexión, en vivo, pero bueno, no necesariamente de toda la gente lo puede hacer. A veces esta es una de las cosas que nos limitan. Hay mucha gente que expresar las ideas que tiene le cuesta mucho trabajo. Y justo es esto. Cuando nosotros ya habíamos platicado que mentalmente o lo que creamos en la mente se va a hacer, se va a materializar. El universo es muy sabio y todo lo que lo pedimos correctamente, no correctamente me refiero a que sea bien o mal, sino me refiero más bien a que esté bien estructurado, a que esté bien dicho en positivo, como debe de ser, como si ya lo hubiéramos obtenido, el universo nos lo da. Pero no solamente es eso, sino que además este universo que nos está dando las cosas, al verbalizarlo, al escribirlo, ordenamos nuestras ideas y nos queda mucho más claro lo que estamos pidiendo. Porque no es lo mismo nada más decir, acuérdense que tenemos que hacer las peticiones de manera específica, de manera positiva,
Yo tenía hace algún tiempo una maestra que me ayudó mucho, que decía, tengan cuidado porque muchas veces decimos, quiero 1,000,000 de pesos, pero no decimos cómo queremos el 1,000,000 de pesos y entonces sucede que hay un accidente, queda la persona mal, pero tienes 1,000,000 de pesos del seguro, ¿no? Y pues esa no es la idea, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser como muy específicas cuando estamos pidiendo, tenemos que ser muy claras en lo que queremos y también en lo que no queremos. En lo que no queremos, no para verbalizarlo ni para escribirlo, pero sí para tener una imagen clara. Entonces, cuando nosotros, ya sea que lo verbalicemos o que lo escribamos, nos ayuda mucho a clarificar nuestros pensamientos, a clarificar las cosas, a dejarlas más específicas. Además, nos da la oportunidad, como les decía, de estas dos vías, también de releer y decir, ah, no, espérame, no era por aquí, esto está mal, entonces lo vuelvo a hacer, ¿no? Y ya una vez que tenemos claro, entonces sí podemos hacer uso incluso de la repetición. La repetición yo no soy muy afecta a ella, pero sin embargo también es justo que yo diga que es otra de las fuerzas importantes porque nuestro cerebro entiende por repetición. Entonces cuando nosotros repetimos y repetimos una idea, esta idea se nos vuelve mucho más clara y mucho más accesible. En cambio, si lo tenemos escrito, es mucho más fácil que estas repeticiones sean muy exactas a lo que queremos, muy exactas a lo que pedimos. Siempre, muchas veces, a veces ni siquiera tenemos que consultar lo que escribimos, pero el simple hecho de anotarlo es una cuestión de que nos permite tener una memorización también y una fijación o fijar esa idea mucho mejor en nuestro cerebro. Es por todo eso que es importante que toda esta palabra que nosotros estamos diciendo, dando, ya sea escrita, ya sea verbalizada, nos ayuda a poder tener, como decimos, esta varita mágica que nosotros, todos y cada uno de nosotros tenemos. Y es cierto, cuando yo leía a este autor, que la verdad, justo les iba a traer como libro, porque aquí lo tenía, me gustó mucho, estaba muy interesante. Hay cosas con las que no concuerdo al 100, pero estaba interesante. Pero hoy justo en todo este movimiento pues ya no lo encontré. Hace 8 días lo tenía así a la mano para mostrárselos. De hecho tenía algunas frasecillas por ahí subrayadas, pero con todo este movimiento que ya les había platicado pues se me perdió. Pero les prometo también, si les interesa, ahí me echan ahí en los comentarios y ahí les dejo el nombre del libro y el autor. Pero bueno, entonces este autor dice que lo de la varita mágica que todos quisiéramos tener, pero que pocos somos conscientes que la tenemos. Y así de inmediato me acordé de dos pacientes, que por cierto últimamente he convivido muchos con ellas, les mando un saludito. Yo sé que igual me ven en diferido, pero regularmente tratan de verme, Lupita y Jess, hola. No, ellas justo, ellas en su momento, no juntas obviamente, pero en su momento, sí me dijeron, ay, todos quisiéramos tener una varita mágica, que bueno fuera que todos la tuviéramos, que no sé qué. Y la verdad es que sí, o sea, realmente todos pensamos en eso, pero pocos hacemos conciencia que sí tenemos esa varita mágica, que esa varita mágica existe y es nuestra palabra, ya sea escrita o ya sea verbalizada. Les repito, yo prefiero siempre la escrita. Yo sé que hay mucho. Es más, no sé si pasa en todos los países, sobre todo latinos, pero aquí en México antes nos hacían hacer planas y a muchos nos dejaron traumados con eso de escribir y escribir y escribir. Sin embargo, pues a veces sí es como necesario que retomemos esta costumbre de anotar las cosas. Yo con mis pacientes trato de no forzarlas, pero sí de invitarlas a trabajar mucho con esto, con escribir las cosas. Porque hay otro detalle que tiene el escribir. El escribir puedes tú también, aparte de repasar, puedes borrar y destruir. Entonces, ese es otro poder que te da la palabra. La palabra también te da la posibilidad de cambiar las cosas. La palabra te da la posibilidad de, si algo no te gusta, si algo no está siendo funcional para ti, pues lo puedes cambiar. O sea, no necesitas, no tienes que estar casada con una idea, no tienes que estar casada con un problema, puedes irlo cambiando, ¿no? Y de hecho, no es de la noche a la mañana a lo mejor, pero sí es un proceso, y que tener físicamente las cosas y poder destruirlas
ayuda muchísimo mentalmente. A veces es increíble que con un solo acto tan simple podamos hacer tanto. Pero algo que le admiro mucho a Chris y que de verdad comparto totalmente es que el movimiento energético, la magia no tiene que ser complicada. Al contrario, entre más simple sea, es muchísimo más efectiva. ¿Por qué? Porque nos quita muchas complicaciones que nosotros mismos nos vamos poniendo. Yo sé que no sé si a ustedes les ha pasado, pero de hecho pasa mucho que las frases rebuscadas, las palabras así como muy rebuscadas, son difíciles de entender. A veces nosotros preferimos que nos hablen claro, que nos hablen simple, que nos hablen de frente, que nos estén rebuscando las palabras, que le estén dando vueltas a las cosas, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la magia, con la energía. Cuando nosotros empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a la energía, esa energía ya no va directo a donde nosotros la queremos mover, no va directo a donde nosotros la queremos canalizar. Le empezamos a dar esas vueltas sin necesidad, ¿no? Y entonces a lo mejor sí llega en algún punto, ¿no? O como diría otro de mis maestros, o llega con más fuerza. Pero no tenemos esa certeza porque ya empezamos a darle como vueltas a las cosas. Entonces, no, la magia no tiene que ser muy compleja, al contrario, entre más simple y más directa sea, es mucho mejor. Igual que lo es la palabra, ¿no? Cuando nosotros pedimos al universo, lo hacemos siempre por medio de la palabra. Había un autor, se llama Vygotsky, es un autor psicológico, por supuesto, que de hecho habló mucho del poder de la palabra, no desde un término energético, pero sí desde un término de cómo el poder de la palabra hacía que nuestra mente, que nuestra psique, que nuestra conciencia, de hecho él sí hablaba de conciencia, eh, cambiara, que de igual manera la estructurábamos por medio de las palabras, porque en realidad nosotros no conocíamos conceptos como tal si no fuera por medio de las palabras. O sea, en realidad todo lo que conocemos cuando ya tenemos una conciencia estructurada, o sea, no cuando somos niños, sino cuando ya tenemos una conciencia más estructurada, más completa, se ha hecho por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos de acuerdo a los significados que nuestro contexto, que nuestra familia le haya dado. Él habla mucho del contexto, de que no es lo mismo que nazca un niño con ojos azules en una familia de personas donde culturalmente los ojos azules son bien vistos, que cuando nosotros, que en otra cultura o en otra época histórica donde eso era muy mal visto, a lo mejor hasta era estigmatizado de alguna manera. Entonces, que el contexto es muy importante porque ese mismo contexto da el significado a las cosas, da el significado a las personas, da el significado a todo lo que nos rodea. Y es cierto, o sea, ese es el verdadero poder de la palabra, que nos da la posibilidad de encontrar un significado y de una petición a lo que nosotros queremos, a darle una forma, una estructura a las peticiones, y no me refiero a peticiones solamente de deseos o de, como les decía, no de sino de intenciones, o sea, nos hace realidad algo que solamente está en nuestra mente, nos lo hace sentir material. Y eso nos ayuda a tener esa fuerza que necesitamos para materializar lo que deseamos. Les recuerdo que cuando nosotros hablamos de deseos no nos referimos solamente a una situación mental imposible, no. Estamos hablando de peticiones que le hacemos al universo, que sabemos que nos las puede y nos las va a conceder si nosotros lo hacemos de la manera correcta. Ya en otro punto hemos hablado de esto, de cómo pedir al universo, de cuál es la manera correcta, la manera mejor, la manera que puede ser más escuchada para que el universo nos conceda lo que nosotros pedimos. De hecho, tengo por ahí un taller que he dado, la verdad no lo he dado últimamente, lo tengo ahí entre mis pendientes. Lo di hace mucho tiempo, de hecho lo di creo que en la primera y segunda escuela en las que estuve, que se llama El poder de la mente. Bueno, yo le puse la magia de la mente. Pero bueno, el tema es que pues todo lo que pensamos lo creamos, ¿no? Entonces, obviamente tiene ciertas
pues no requisitos en el sentido de, si no haces A, B, C, D, no, pero sí tiene cierta forma en la que nos es más fácil materializar lo que pensamos. Finalmente, como yo les he dicho ya en muchos directos, lo que nosotros hacemos, o sea, la magia es un movimiento energético que nos permite direccionar lo que las energías para conceder o para atraer, perdón, lo que nosotros queremos. Digo, tampoco es desconocida la ley de la atracción, de hecho casi es de las primeras cosas que cualquiera que se dedica al esoterismo, a la magia, al movimiento de energías, conoce, ¿no? Lo que piensas, creas, ¿no? El poder de la mente. Son cosas muy relacionadas o temas muy relacionados. Entonces, si ya hablamos de que la ley de la atracción nos dice que todo lo que pensamos, lo creamos, lo atraemos a nosotros, sea bueno o sea malo, a esto que ya lo conocemos, que ya hemos platicado de esta ley de la atracción, del poder de la mente, vamos a agregarle el poder de la palabra. Si esto que nosotros pensamos lo materializamos, lo vas a materializar no precisamente en físico en primer momento. Esto sería una consecuencia de lo bien que estás actuando con el poder de la palabra, con esta varita mágica que todos tenemos, que es el poder de la palabra. ¿Por qué es tan importante? Como les decía, si lo escribes, se materializa, igual que si lo verbalizas, ¿no? Se dice que no necesariamente te tienen que escuchar porque tú mismo te estás escuchando y como te decía, ya no solamente es el poder de la mente, sino ya también es el poder de la palabra y el poder de la escucha que le está dando esa fuerza a las intenciones que tú estás teniendo. Es por eso que la palabra se convierte en esta varita mágica que que trae a la realidad o que trae, no a la realidad, no a lo físico, a lo tangible, algo que tú tienes en la mente. Y esto le da una estructura a lo que tú estás atrayendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú atraigas sin conciencia, porque lo mismo vas a traer cosas buenas, cosas malas, cosas que quieres, cosas que no quieres. De hecho, se dice que el ser humano siempre tiene en la mente más lo que no quiere que lo que sí quiere. Y es por eso que atrae lo que no quiere y no puede atraer lo que sí desea o lo que le gustaría atraer, ¿no? Entonces, justo por eso el poder de la palabra complementa y refuerza esta ley de la atracción, esta ley de la mente, ¿no? Porque de alguna manera te hace que esto que tú tienes en la mente, que esto que tú quieres atraer, sea real, porque ya está en lo tangible, en lo visible, en lo escuchable, en lo que te puede hacer. Lo que nosotros decimos es que nosotros lo tangible es lo que vemos por los 5 sentidos. A la hora de escribir o de hablar, ya te lo está haciendo tangible, porque lo estás trayendo a tus sentidos, lo estás haciendo ya visible, ya audible, ¿no? Entonces, este es el poder que le das a la palabra, esta es la varita mágica. Tú lo creas en tu mente, tú lo creas en tu cerebro, que en realidad es la mente, pero vamos a decirle cerebro, y lo haces tangible. Entonces esto le da una fuerza, una intención muy, muy especial a lo que tú quieres. Si no vieron los videos de la ley de la atracción, que no me acuerdo si está todavía aquí en el Face, échenme un grito y lo volvemos a tocar en algún punto, porque esta ley de la atracción yo no la he tocado muy a fondo, la he tocado así como muy por encimita en los videos. ¿Por qué? Porque la verdad es que es de las cosas que yo considero que la mayoría que está en esoterismo, que la mayoría que ve videos de conciencia, de crecimiento espiritual, lo conoce. Es muy, 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 o sea, hay muchos videos, hay muchos textos, hay muchos maestros que te hablan de la ley de la atracción, ¿no? Lo que piensas, lo que la mente puede crear, es lo que la mente puede concebir, es lo que vas a traer, es lo que vas a crear, es lo que vas a traer hacia ti, ¿no? Yo les digo una frase cuando doy este taller, porque yo lo doy como taller, pero como taller para enseñarles cómo hacer estas creaciones o esta magia mental, esta magia desde la mente, y les digo, a mí me quedó muy marcada una frase que me dijo un maestro hace muchos años, o sea, yo todavía ni siquiera era estudiante de psicología, o sea,
Realmente fue de las primeras cosas que a mí me trae, no sé, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí hay como que frases que así como que me flashean y me flashean y me flashean hasta que no les encuentro un sentido, hasta que no digo, por esto me lo dijeron. Bueno, esta es una de las frases que traigo desde 15, creo, más o menos tenía como 15 años cuando escuché esta frase, y decía el maestro Fong, se apellida, que no sé si todavía viva, si algún día ve este video. Hola, señor Fong. Este, bueno, el señor Fong me decía, o decía en los talleres que él daba, todo lo que creas en tu mente y en tu corazón, si lo deseas con fuerza, verdaderamente lo tendrás. Y era algo que yo tenía en la mente. Obviamente yo a los 15 años, ya saben, era súper católica, nada que ver con el movimiento de energías. Después estudié psicología y pues menos, o sea, pero esa frase siempre se me quedó así como que dando vueltas, ¿no? Ten cuidado con lo que fijas en tu mente y en tu corazón, porque si lo deseas con fuerza, ciertamente lo tendrás. Y así, ¿no? Me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas en la cabeza. O sea, era algo que no dejaba de tenerlo, ¿no? Y cuando yo conozco lo que es la magia mental, digo, o sea, sí, tenía razón el señor Fong, ¿no? O sea, pero además como que es una frase muy sencilla, pero que si tú realmente la analizas, dices tú, o sea, no manches, sí es cierto, ¿no? O sea, es cierto, cuando tú tienes un pensamiento así fijo, 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 ya sea para bien o ya sea para mal, lo atraes y lo haces real, o sea, lo haces real. Digo, claro, hay otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, esta frase la daba en un taller que se llama Creencias, que te explica justo eso, ¿no? Que tú vas creando todo lo que tú creas y vas a buscar las evidencias y vas a buscar las cosas y las situaciones que te hagan pensar que lo que tú crees es cierto, que lo que tú estás mirando es verdad, ¿no? Que lo que tú estás creyendo es cierto. Pero no solo es eso, o sea, va más allá, va al hecho de que realmente el universo escucha, realmente el universo siente, realmente el universo sabe lo que tú estás atrayendo, lo que tú estás deseando, y eso te lo va a dar, ¿no? Como me decía otro de los maestros, el universo no sabe de conveniente inconveniente. Él dice, tú quieres esto, te lo doy. Tú sabrás si es conveniente o no es conveniente para ti. Entonces, por eso tenemos que enseñarnos a crear aquello que queremos atraer hacia nosotros. ¿Cómo lo vamos a crear? Por medio de la mente. Pero esta mente, ¿cómo la vamos a ir moldeando para que nosotros podamos atraer lo que queremos? Pues por medio de la palabra. He aquí el secreto número 222, no es cierto. De aquí el secreto, de verdad que es algo bien, bien importante y que la gente lo dejamos de lado. Y yo estoy segura que verán este video y dirán, pero pues hay mil cosas diferentes que puedo hacer que no necesito andar escribiendo, que no necesito andar haciendo. De hecho, ¿ustedes saben por qué del grimorio? ¿Por qué les dicen, tengan su grimorio, tengan su grimorio? Y todo el mundo les dice, hagan su grimorio. O sea, digo, y me imagino que todos saben lo que es un grimorio, pero por si no, les diré, un grimorio es como un grimorio, un libro de las sombras, dependiendo de la rama que manejes de la magia, o de la brujería, o de la hechicería, como le quieras decir. Es el cuaderno que tú tienes de las recetas o de las cosas, ya se llamen hechizos, ya se llamen conjuros, ya se llamen rituales que tú haces para mover estas energías personal, o sea, lo que tú ya has hecho y te funciona, ¿no? Entonces se te dice que pues debes de llevar una anotación de todos estos conjuros, de todos estos hechizos, de todos estos rituales, que tiene que ser personal y que sí lo tienes que hacer. De hecho, cuando yo lo aprendí te decían lo tienes que hacer de puño y letra, o sea, literal de puño y letra. Me les voy a enseñar el mío, este es mi grimorio. No es así como que la gran cosa, pero sí está escrito de puño y letra. O sea, cada cosa está escrita de puño. Bueno, yo tengo como 1000, ¿no? Este es como el inicial. Y de hecho lo tengo aquí porque estuve haciendo ayer algunas cositas. No es cierto, no. Estuve pasándole unas recetas, de hecho, a una chica de cumpleaños, de un ritual de cumpleaños. Entonces, es eso, porque además te da la posibilidad de consultar de nuevo. Y es justo por esto, porque tú empezaste a crear ese conjuro no en el momento que lo hiciste, no en el momento que lo llevaste a la práctica, sino desde que lo empezaste a notar, tú ya empezaste a crear
esta intención, este conjuro, este hechizo que tú vas a reproducir posteriormente. Por eso siempre se te invita o se te dice, muy pocas personas dicen por el porqué, de hecho yo lo supe mucho después, pero es por eso que es importante que hagas tu grimorio. Digo, actualmente pues ya la computadora te ayuda un montón, pero yo sí te recomiendo que por lo menos lo verbalices. Si no lo quieres anotar, que sería lo ideal, sí por lo menos verbalízalo, o sea, léelo completo, cuál es el conjuro, todos los ingredientes, bueno, perdón, el conjuro, no, cuál es el ritual, cuáles son los ingredientes, cuáles son las cosas que vas a necesitar, etcétera, etcétera. Primero mentalízalo, léelo y después llévalo a la práctica. Insisto, de preferencia, escríbelo nuevamente y de ahí entonces sí, ya hazlo un hecho, hazlo realidad. ¿Por qué? Porque, insisto, el movimiento de energía no solamente lo estás haciendo cuando lo realizas físicamente, sino desde el momento que lo estás mentalizando, al escribirlo, al leerlo, estos ya empiezas a hacer el movimiento energético. Es por eso que es bien importante que hagas un grimorio, porque aquí tú ya tienes esa parte de lo que has estado creando y lo puedes seguir reproduciendo. Y ya no es necesario que lo vuelvas a escribir y escribir si lo haces varias veces el mismo ritual, el mismo conjuro, el mismo hechizo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú ya lo tienes mentalizado, ya nada más lo estás repasando y ya lo tienes escrito y entonces lo estás visualizando y lo estás, de todas maneras lo estás haciendo verbalizado, o sea, sigues utilizando el poder de la palabra porque lo vuelves a leer y eso hace que se haga mucho más fuerte tu magia, mucho más fuerte el movimiento energético. Igual, en cualquier tema, o sea, no solamente en el tema de la magia, ¿no? Yo me acuerdo que ahora que estoy dando Reiki, igual les decía yo, cuando hagan oración, la oración verbalícenla, ¿no? Yo sé que muchas veces no verbalizan muchas cosas, ¿no? O sea, cuando ustedes en la iglesia nos enseñan que se ora hacia los adentros y que no necesitas verbalizarlo. Y yo les digo que no, que sí se necesita verbalizar, que sí se necesita escribir. Esto es una parte bien, bien importante. La misa en sí es un ritual. Y si ustedes se dan cuenta, la misa es hablada, no es mentalizada. Y tiene una razón de ser. Y es esa, que está creando desde la palabra. No solamente desde la escucha, sino desde la palabra y la escucha, porque está en esas dos vías. Y es uno de los rituales más complejos y más completos que yo conozco. Entonces, no, si que ustedes van a hacer oración, traten de verbalizarla. Si ustedes van a hacer un ritual, verbalicen las partes y después llévenlo a cabo. El conjuro de igual manera, primero escríbanlo y luego verbalícenlo. Todo esto le va dando poder, le va dando fuerza a lo que ustedes están haciendo. Por eso es bien importante que ustedes utilicen esta palabra y esta varita mágica. De verdad que me encantó ese término y de verdad que sí o sea, cuando ustedes conocen, de hecho, es de las cosas que primero se deberían de enseñar. Cuando ustedes llegan a las escuelas de magia, de las cosas que primero les deberían o nos deberían de haber enseñado, es eso, ¿no? Que la palabra es muy importante, es de las cosas que más va a crear, que más va a hacer, que más va a hacer una herramienta importante dentro del movimiento energético, llámese magia, llámese reiki, llámese holístico, llámese como ustedes le quieran decir. Les decía, en el reiki, cuando ustedes hacen la oración, se dice, o sea, ustedes tienen que pedir la energía del reiki y lo tienen que verbalizar. Ustedes no pueden pedir la energía del reiki ni la energía universal sin verbalizarlo. Siempre es una de las cosas que te dicen cuando tomas tu iniciación y tu maestría es que debes de pedir la energía del reiki verbalizándolo. De igual manera, cuando pides protección, cuando pides canalización, cuando pides el apoyo de tus guías y maestros, es importante que lo hagas verbalizado, ya sea frente al paciente o antes de que entre el paciente, pero digo, eso ya es cuestión de gustos. Yo siempre digo que es mejor que el paciente sepa lo que estás haciendo, lo que estás pidiendo, lo que estás manifestando, porque de alguna manera eso también le da certeza, le da ayuda, le da seguridad de muchas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, pero pues obviamente eso ya es cuestión de cada quien.
Lo que sí es eso, que es bien importante verbalizar y escribir muchas cosas. De verdad que esto además fija muchas de los conocimientos o muchas de las situaciones para también ustedes crearlas de manera mucho más consciente, mucho más estructurada. De hecho, yo no sé si alguna vez les ha pasado, pero antes decían que el poder de los psicólogos no era tanto que te aconsejaran, ¿no? De hecho, cuando yo estudié te decían, no, es que no debes de aconsejar a los pacientes. El simple hecho de escucharlos les ayudaba mucho a los pacientes. De hecho, hay ramas de la psicología que te dicen eso. Ya con que escuchen o con que ellos verbalicen su problema es como el primer paso para la cura, ¿no? La famosa aceptación del problema. Pero hay otras que te dicen hay que definirlo, etcétera, etcétera. Pero es esto precisamente, que lo estás haciendo ya mucho más estructurado. Ya no nada más es algo que tú tienes dando vueltas en tu cabeza, sino que lo estás haciendo físico, que lo estás haciendo real, que lo estás haciendo tangible en ese momento, en el momento que lo escribes. Yo, por ejemplo, cuando hace 15 días, perdón, hablábamos del ego. Yo les decía que el ego nos provoca muchos pensamientos irracionales. Cuando yo les doy así como que la receta para que quiten estos pensamientos irracionales, siempre les digo, cuando tú tengas un pensamiento irracional, escribe un pensamiento racional. O de plano racionalízalo, ¿no? Si mi pensamiento irracional es va a temblar en este momento, yo le pondría, a ver, una de dos, o haces una afirmación positiva de no importa lo que pase en este momento, yo estoy preparada porque tengo una casa con una buena estructura, porque bla, bla, bla. Lo haces en positivo, o sea, haces esta análisis o bien cuestionas, ¿no? Y le dices, a ver, ¿qué evidencia tengo yo de que va a temblar en este momento? ¿Qué es lo peor que puede pasar si tiembla en este momento? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si tiembla en este momento? ¿Qué tengo yo que hacer si está? O sea, como que lo empiezas a racionalizar y de esa manera el pensamiento irracional, pues obviamente se tiene que minimizar porque pues obviamente estás haciendo un cuestionamiento y este cuestionamiento siempre se hace de manera escrita o de manera verbal. El fallo, y yo siempre se los digo a mis pacientes, es que lo traten de hacer de manera mental solamente, porque están haciendo un pleito así del pensamiento irracional y de su racionalización. En cambio, si ya lo llevan al poder de la palabra, si ya lo llevan a lo escrito o a lo verbal, le están dando un plus a lo racional y lo están dejando a lo irracional por detrás. ¿No? Sin embargo, siempre que les digo esta técnica, no sé por qué de verdad, tienden a tratar de hacerlo mental todo. Y no porque le quitan esa fuerza, ese poder, esa varita mágica que les podía haber hecho esa magia, no la están utilizando. Todo eso hace que sea bien importante o que le dé mucha fuerza al poder de la palabra. De verdad que me quedo con estas dos frases, que espero que les hayan entendido y que si no, pues me lo escriban en los comentarios, ¿no? Esta que dice todo lo que creas en tu mente y en tu corazón, si lo deseas con fuerza, ciertamente lo tendrás, porque realmente es así y que a esta frase le da mucha fuerza el que tu mejor fuerza, tu varita mágica es tu palabra. Tu palabra, insisto, para mí la escrita es mucho más fuerte que la verbal, pero ambas tienen su propia fuerza y su propia estructura. De hecho, si ustedes se acuerdan que antes decían pues que el admitir el simple, o sea que, de hecho, es que yo les puedo decir muchas cosas, pero bueno, o sea, el admitir un pecado o una falta es era suficiente para que te lo perdonaran cuando ibas a una confesión. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque ya estás haciendo conciencia de lo mal que hiciste y de alguna manera, de esa manera se creía o se entendía que ibas a tener la intención o la fuerza para poder evitar esto malo que estabas haciendo. Lo pongo entre muchas comillas porque en realidad pues simplemente les estoy platicando la estructura del porqué de ciertos rituales. Hay muchos rituales, muchas cosas que utilizan el poder de la palabra. De hecho, si ustedes se van a pedagogía, muchísima de la estructura pedagógica de la enseñanza en los niños está basada en esto. De hecho, toda la estructura pedagógica actual está basada en el poder de la palabra. Toda, 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 toda.
Y es por esto, precisamente, porque a pesar de que es algo que se conoce, no se relaciona tan fácil con el movimiento energético, ¿no? O sea, si puedes enseñar, moldear a un niño desde que nace hasta que es un adulto y se convierte en doctor, maestro, etcétera, etcétera, ¿qué más puedes hacer contigo misma si sabes utilizar esta varita mágica? Si tú te vas a la medicina, lo mismo. La misma medicina pondera el uso de la palabra en muchas cosas. A la ciencia que tú te vayas, ponderan o saben la importancia de la palabra. Porque nosotros como personas que utilizamos la energía, dejamos de lado esta herramienta tan poderosa? O sea, realmente a mí cuando empecé a leer todo esto y cuando me empecé como que a hacer conciencia de este poder de la palabra, de verdad que yo decía, ¿cómo es posible que literal, como psicóloga, como maestra, como persona que doy clases, capacitaciones, nunca jamás en la vida había hecho ese clic de la importancia que tenía una cosa con la otra, ¿no? Eh, la verdad es que es algo que a lo mejor todos lo damos por hecho, pero que al mismo tiempo, al darlo por hecho, no lo utilizamos como debería de ser o como pudiera ser. Pero de verdad que verbalizando las cosas, escribiendo las cosas, le damos una fuerza a nuestra intención que nada más, que ninguna otra herramienta le va a dar. Si bien todas las herramientas mágicas son importantes, el poder de la palabra es una de las más valiosas porque número 1, todos la tenemos. Número 2, está al alcance de todos. Número 3, hace realidad de manera, o no realidad, pero hace tangible de manera inmediata lo que tú tienes en la mente y por lo tanto lo que quieres atraer. Todas estas cosas hacen que les dé como que de verdad esa varita mágica o de verdad esa intención, esa fuerza a lo que tú estás haciendo. Así que de ahora en adelante tenemos que hacer mucha conciencia del poder de nuestra palabra y también para negativo, porque otra cosa bien chistosa, por así decirlo, es que a veces no nos damos cuenta que cuando también decimos una maldición, y no maldición me refiero a mala palabra, porque aquí en México decir maldiciones es decir malas palabras, a veces, sino a realmente un deseo negativo hacia otra persona, también tenemos poder para que eso que nosotros estamos deseando negativo se materialice. Y recuerden que también eso nos trae consecuencias negativas a nosotros porque estamos materializando cosas negativas. Entonces sí es bien importante que nos demos cuenta que el poder de la palabra es tanto para nuestro beneficio como para nuestro perjuicio, como para el beneficio de los demás, como para el perjuicio de los demás. Todo esto es como bien, bien, bien interesante, pero también bien simple, pero a la vez bien complejo, porque de verdad no estamos acostumbrados ni siquiera a poner en palabras lo que sentimos. O sea, si tú te sientes mal, decía yo en alguna de las materias que tomaba, de hecho como psicóloga, pero si lo traen a lo energético es muy cierto. Cuando a ti te preguntan, ¿cómo estás? Dices, bien. Aunque todo el día te haya ido del nabo que no quieres saber nada de nadie, tú por inercia contestas bien, ¿no? Habrá quien me dice, no es por ley de la atracción, ¿no? Y es cierto, pero a donde yo voy es que realmente ni siquiera estamos acostumbrados a verbalizar lo que estamos sintiendo, a verbalizar lo que nos está pasando, a poner en palabras cómo nos sentimos, mucho menos lo que pensamos, ni siquiera lo que quisiéramos, o sea, menos lo que quisiéramos. Entonces todo eso es lo que nos está limitando y nos está limitando mucho. Y estoy hablando de verbalizar, o sea, realmente hace 3, 4 semanas hablábamos del poder de los sueños. ¿Realmente cuántas han escrito sus sueños? O sea, no, en verdad tenemos tan poco fe en esta herramienta que no la utilizamos. O sea, realmente no se utiliza como se debería de utilizar. A pesar de lo poderosa, a pesar de lo lógica que es, no la utilizamos. Así que, pues, para cerrar esta conversación de hoy, que de verdad me gustó mucho, yo quería
tenía muchas ganas de hacerla, porque de verdad siento que es algo que es muy sencillo, muy práctico, pero a la vez muy importante y que de verdad es de las herramientas que menos utilizamos y que menos tenemos conciencia de que podemos utilizar. Entonces yo sí les invito a utilizar el poder de su palabra, esta varita mágica que todos deseamos, pero que no estamos dispuestos a pagar el precio por utilizarla. ¿Cuál es el precio por utilizarla? Ser conscientes de cómo se utiliza y practicar y practicar y practicar y practicar, porque es la única manera en que esta herramienta va a funcionar a nuestro favor al 100%. Pues bueno, hasta aquí la plática de hoy del poder de la palabra. Espero que les haya gustado, espero que me hayan entendido. Y pues les platico los proyectos que tengo. La próxima semana tenía yo pensado hablar de lo que era la luz y lo que era la oscuridad, de lo que era el bien, de lo que era el mal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya es un tema que hemos venido como que medio vislumbrando y me han estado preguntando. Sin embargo, al parecer, tengo proyectos de no estar aquí en México. Sin embargo, ya saben que siempre les preparo contenido muy padre. Mejor síganos en Instagram, porque en Instagram les voy a estar subiendo dónde ando, qué paisajes hay, voy a estar haciendo historias. Entonces, ¿por qué en Instagram? Pues porque es mucho más fácil, es más barato, porque no me cobran. No, o sea, porque realmente la cobertura es mucho más rápida. El Facebook me pide muchos requisitos para transmitir en vivo, bla, bla, bla. Entonces, pues lo estaré haciendo por Instagram. Digo, sí, seguramente estaré por aquí el sábado a esta hora para subirles contenido, dónde estoy, qué estoy haciendo. Si puedo y tengo el internet correcto, pues seguramente les estaré transmitiendo. Por ahí tengo, si voy a donde pretendo ir, les voy a tener un contenido muy padre, muy mexicano, pero que va a estar muy interesante, se los prometo. Si no voy para allá, pues entonces estaremos hablando del poder de la luz y la oscuridad, del bien y el mal, de estos conceptos que realmente, pues para mí son muy importantes, pero muy, 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 muy polémicos, porque realmente, pues ustedes ya no es secreto que yo siempre les he dicho que yo no soy un ser de luz, lo siento. Yo soy un ser de equilibrio, yo trato de ser una persona equilibrada, no de ser una persona de luz. Y quiero platicarles por qué tanto los egipcios como una servidora creen más en el equilibrio que en la luz. Y eso no significa que no esté bien tener luz, pero el equilibrio para mí es como que lo que tienes que buscar, como saber reconocer también tu oscuridad, también reconocer tu luz. Pero bueno, ese tema lo estaríamos dando dentro de 8 días. Si me voy, pues es un tema que les tengo sorpresa. Yo estoy segura que les va a gustar mucho, porque pues es un tema pues relacionado con el lugar justo a donde voy. Entonces, pues no se lo pierdan. También síganme en Instagram o síganos en Instagram o el centro para que por allá se enteren si me fui, si no me fui, si estoy por acá, si no estoy por allá. Acuérdense que allá cuando me hacen preguntas los contesto por allá de todo, todas las historias de los chismes que les tengo pendientes, que me preguntan, por allá lo contesto. Pues, ¿qué más les puedo decir? Síganos en todas nuestras redes, no se pierdan mañana el hechizo, ya mañana se estrena como todos los domingos, está muy interesante, no se lo pierdan porque de verdad que cada vez está más interesante. Les recuerdo, ya les subí la meditación del ego. La meditación de hoy también está muy padre porque vamos a hablar de abundancia, precisamente de este poder de la palabra llevado a la abundancia con una diosa egipcia que se llama Sotis. Está muy padre, así que no se la pierdan, por ahí espérenla en la semana, no les aseguro qué día, porque ya saben que siempre la subo 5 para el ratito, entonces, pero antes de la hora que esté el en vivo, yo creo que sí. Entonces búsquenla, no olviden seguirnos en TikTok, no olviden estar en el centro, ya saben que estamos con varios proyectos en el centro holístico. Pues el siguiente taller que voy a dar, ahora sí, es Reiki. Y Reiki Usui tradicional, porque es la base del Reiki egipcio. Y de ahí pues nos vamos con Reiki egipcio. No he subido
taller de botellas brujas, porque como que no les ha dado mucho interés, como que no les he visto así como que muchas ganas, entonces no lo he abierto, pero pues díganme, o sea, si yo veo interés, yo lo abro, yo ya lo tengo listo, nada más que sí, pues no me gustaría trabajar así como que nomás en balde, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, trabajar en balde aquí en México es trabajar sin un fruto, es trabajar sin que haya una recompensa, por así decirlo. Entonces, pues síganos en todas nuestras redes sociales, por favor, ayúdenme compartiendo este video, ayúdenos a crear conciencia y a seguir haciendo esto que nos gusta, que nos encanta, que nos llama mucho la atención. No olviden suscribirse a los canales que tenemos, de YouTube, al Instagram, al TikTok, estar en el grupo de WhatsApp, estar en el grupo de Facebook, que nos ayudan mucho. Y ya saben que siempre les tenemos contenido nuevo. Yo sé que me he atrasado, esta semana sí estuve bien atrasada, tache para mí, no les he subido como mucho contenido, pero les prometo que les seguiré subiendo contenido. Ya les dije, si me voy a algún lado, pues también les estaré compartiendo cosas. Si no me voy, pues igualmente les diré por ahí que aquí sigo, que no me he ido. Que me quedé sola, triste y desconsolada y por estar haciendo mi drama ya me di. Pero bueno, entonces pues las quiero mucho, gracias. Un saludote a Saraí, creo que ya no anda por acá, pero un saludote a todas mis chicas. No se desanimen, ya voy a estar otra vez, espero que cada 8 días, a menos que algo pase como hace 8 días, pero procuraré que no, para que no se me decepcionen y me abandonen. Las quiero mucho, saludos a todas y nos vemos dentro de 8 días, ya sea un contenido u otro, pero nos vemos, ¿les parece? Aquí las veo y porfis compartan nuestro... Centro Mágico Alto Astral presenta